Saulo de Tarso fue educado en la rama de la religión judía, siendo fariseo, una de las facciones de la religión judía del siglo I. Y como hemos dicho, estudió en la gran escuela del gran rabino Gamaliel. Como él dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1 del 13 al 14, que su celo por el judaísmo le llevó a perseguir al grupo naciente de los cristianos, porque para Pablo consideraba que era contrario a la pureza de la religión judía. La primera vez que aparece Pablo en la palabra del Señor es en el martirio del diácono Esteban. Dice la palabra en Hechos 7:58 que dejaron a los pies de Pablo la ropa del diácono San Esteban antes de ser apedreado. También dice la palabra, Hechos 1, versículo 1, que Saulo estaba allí y aprobaba también el martirio del gran santo, también de nuestra iglesia, diácono, mártir, San Esteban. Antes de su conversión, Saulo de Tarso, como fue un fariseo, cumplía los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. De hecho, Saulo era de los más estrictos en el cumplimiento. Y por eso no dudó en perseguir a ese grupo de extraviados, a ese grupo de primeros cristianos, que para él estaban haciendo cosas contrarias a la ley del Señor. Pero un día ocurrió algo extraño, ocurrió algo extraordinario, ocurrió algo sobrenatural. Y es que Saulo, que había pedido cartas para detener a los cristianos y encarcelarlos, el camino de Damasco, tuvo un encuentro personal, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Dice la palabra que un rayo de luz lo envolvió y cayó al suelo. No está hablando de que iba montado en un caballo, pero sí habla que cayó al suelo. Sí habla que tuvo un descanso en el Espíritu Santo. Sí habla que cayó fulminado al suelo. Y en el suelo tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Cuando persigues a los míos, me estás persiguiendo a mí, dice el Señor. Cuando Dios está contigo y te persiguen, están persiguiendo a Jesús. Tenlo en cuenta. Y Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. Incluso tuvo una visión sobrenatural del tercer cielo. Tuvo una revelación sobrenatural en el suelo, en el descanso, en el Espíritu Santo. Y cuando Pablo se levantó del suelo, no podía ver con los ojos físicos, con los ojos de la carne, pero ya veía con los ojos del corazón. Ya su corazón había sido transformado. Ya había sido tocado por el Espíritu Santo. Ya había sido iluminado por lo alto. Dice la palabra que pasó 3 días
sin comer ni beber, en oración, hasta que un discípulo, Ananías, fue a su casa, mandado por el Señor, le impuso las manos sobre Pablo, se llenó del Espíritu Santo, cayeron las escamas de sus ojos, pudo ver la luz del Señor, pudo entender la revelación del Señor. Fue bautizado en ese momento. Y Saulo se convirtió en Pablo, en una nueva persona en Cristo Jesús. Saulo, mejor dicho Pablo, posiblemente es el mayor misionero de la historia de la Iglesia Católica. Y él dice algo muy curioso y muy importante en la carta a los Romanos, que Jesús se le apareció cuando estaba pecando, cuando estaba persiguiendo. Es más, no fue Pablo el que buscó a Jesús. Fue Jesús el que buscó a Pablo. Cuando Pablo se levantó de esa oración que hizo Ananías, era criatura nueva en Cristo Jesús. Tenía un nuevo corazón. Había sido renovada su fe. Había sido renovado su pensamiento. Era criatura nueva por el poder del Espíritu Santo. Y el gran perseguidor se convirtió en el mayor predicador de nuestra iglesia. Pasó de perseguir a proclamar la palabra maravillosa del Señor. Dice el gran santo de nuestra iglesia también, San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia, en su sermón 279, cosas muy hermosas. Por ejemplo, que desde lo alto del cielo, la voz de Cristo derribó a Saulo. Recibió la orden de no seguir con sus persecuciones y cayó rostro en tierra. Era necesario que primeramente fuera abatido y seguidamente levantado. Primero golpeado, después curado. Porque jamás Cristo hubiera podido vivir en él si Saulo no hubiera muerto a su antigua vida de pecado. Pablo, que ponía todo su empeño en perseguir, ahora se dispone a obedecer. ¿Qué quieres que haga, Señor? El perseguidor está formado en predicador. El lobo se cambia en cordero. El enemigo en defensor. Al perseguidor se le quitó la luz para devolvérsela al predicador. Hermosas palabras. También dice San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia Católica, en sus catequesis bautismal, algo muy profundo. El testimonio de Pedro y de Juan es grande, pero ellos eran de la casa, de la iglesia. Cuando el testigo es un antiguo enemigo
un hombre que más tarde va a dar la vida por Jesús. ¿Quién podrá dudar todavía del valor de ese testimonio? Me admira el plan del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo a escribir 14 cartas. Así nuestra fe puede estar bien segura. En cuanto a Pablo, en efecto, todo el mundo estaba admirado. ¿No es este el que nos perseguía? ¿No ha venido aquí para llevarlos encadenados ante los jefes y los sacerdotes? Hechos 9:21. No os extrañéis, dice Pablo, lo sé muy bien. Para mí es duro dar coces contra la aguijón. No soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 15:9. Dice Pablo, a mí, que primero fui blasfemo, perseguidor y violento, y que hallé misericordia, porque lo hacía por ignorancia, estando fuera de la fe. Pero la gracia de nuestro Señor se ha desbordado en la fe y el amor que me ha dado en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, 13-14. Qué hermoso, qué grande es San Pablo. Qué maravillosa conversión. San Pablo fue el apóstol de los gentiles, de los paganos. Él sabía mejor que nadie que el mensaje de Cristo no solamente era para el pueblo judío. El mensaje de Cristo era para todas las naciones. Él fue el que mejor entendió qué es la vida cristiana, qué es ser cristiano. La vida cristiana no es solamente un cumplir, una creencia, una práctica religiosa. Él también creía en Dios. Él también tenía práctica religiosa. Él también era un hombre muy religioso. La vida cristiana es un nuevo nacimiento que nace de Dios, que viene de lo alto, que viene por el poder del Espíritu Santo. No podemos por nuestra fuerza nacer de nuevo. Necesitamos la fuerza de lo alto que venga a nuestra vida y nos toque para ciertamente tener una profunda conversión. Pablo era muy religioso, pero ahora estaba transformado. Ahora estaba renovado. Ahora tenía un nuevo corazón. Ahora tenía una vida nueva en Cristo Jesús. Y el que entró el último fue el primero en predicar. Fue el primero en misionar. Fue el primero en crear comunidades cristianas. Y fue el primero en escribir cartas paulinas. Antes que se escribiesen los evangelios, ya Pablo había escrito muchas cartas, como la primera carta a los tesalonicenses. Y fruto de esas cartas podemos entender y vivir plenamente el mensaje del Señor. Al principio se creía que el mensaje era nada más que para el grupo de los judíos, que había que vivir un judaísmo cristiano. Y Pablo fue el primero que se opuso a ese pensamiento y que dijo, no, hay que convertirnos,
Hay que pedir que venga la fuerza del Espíritu Santo en los cristianos. El mensaje central de Pablo es a Cristo. Cristo Redentor, Cristo Salvador, Cristo que viene a cambiar nuestra vida. Y también muy importante para Pablo la conversión, la transformación, la metanoia por el Espíritu Santo. Dijo el Papa Benedicto XVI, otra lección fundamental que nos da San Pablo es la dimensión universal que caracteriza su apostolado, sintiendo agudamente el problema del acceso de los gentiles, o sea, de los paganos, a Dios, que en Jesucristo crucificado y resucitado ofrece la salvación a todos los hombres sin excepción. Pablo se dedicó a conocer este evangelio, literalmente a la buena noticia. Pero esa buena noticia, repito, es para todos. Todos los pueblos, todas las razas, todos los países. Por eso, fue el que más misionó. Muchos viajes misioneros. Misionero itinerante. Creando comunidades. Y acompañándolas y corrigiéndolo por medio de sus cartas paulinas. Hermano y hermana, San Pablo es mi santo preferido. Yo también, a un nivel mucho más pequeño, tuve una experiencia paulina de transformación y conversión. Yo hubo un tiempo que estaba en contra de Cristo y en contra de la Iglesia Católica. Pero por gracia de Cristo, Él vino a mi vida. Yo no busqué a Cristo como Pablo. Fue Cristo el que vino a mi vida y se hizo presente, también como a Pablo, por medio de una luz que entró dentro de mi ser. Por eso yo me identifico con Pablo, porque he vivido, o estoy viviendo, su misma experiencia paulina. Pasé de ser comunista, anarquista, libertario, anticatólico, para ser católico. Hace ahora 27 años y nunca más he vuelto para atrás. Gloria a Dios. Pasé de perseguirla, de atacarla, a tener esa experiencia transformante y ponerme a defenderla. Y lo primero que hice como Pablo fue dar testimonio de mi conversión a todas las personas de mi alrededor. Mis amistades eran personas ateas, anarquistas, anticatólicos, mundanos, paganos. Incluso tuve amigos que presumían porque se habían borrado del bautismo de la Iglesia Católica. Por eso cuando tuve esa transformación, esa conversión,
y vi algo que también vivió Pablo y que no queda reflejado en la palabra de Dios. Y es que las personas más cercanas de Pablo, cuando se convirtió, fueron sus mayores perseguidores. También me llamaron traidor, Judas. No entendía cómo había vuelto a la Iglesia Católica. No entendía cómo todos los días iba a misa y rezaba el Santo Rosario. Pero fruto de ese ardor que Dios puso en mi corazón, escribí un libro de poesías. Lo hice a nivel de fotocopias, cuyo título era Despertar ciegos. He descubierto la verdad. Y en ese librito iba dando testimonio de mi conversión. Y yo regalaba ese librito en lugares paganos, en lugares de corrupción, allí en Ibiza, España, la isla más corrupta y pecaminosa que existe en Europa. Y yo allí repartía mis libritos, los iba regalando. Y cuando la gente leía mi librito, se enfurecían, entraban en cólera de insultos hacia mi persona, porque nadie entendía cómo yo podía haber vuelto a la Iglesia Católica. Y eso también lo vivió Pablo. Pablo fue perseguido por los de fuera, pero también fue incomprendido por los de dentro. A Pablo no se le acogió con los brazos abiertos. Le tenían miedo. Era una persona sospechosa. No se fiaban de él. Y él tardó su tiempo para ser aceptado por la iglesia de Jesucristo. Pablo fue incomprendido tanto fuera como dentro. Perseguido tanto fuera como dentro. Y también yo, en mis inicios, viví esa misma experiencia. Por eso, humildemente, este diácono misionero, este pequeño diácono misionero, tienen que ser un poquito que ver con el apóstol San Pablo. Yo humildemente he vivido su mismo caminar en la fe. Yo también tuve ese encuentro con la luz, como Pablo. Tuve esa conversión tumbativa, como Pablo. Yo viví como Pablo la persecución de los de afuera y la incomprensión de los de dentro. Yo también al convertirme empecé a dar testimonio rápidamente de mi conversión. Como he dicho, regalando mi librito de poesías, Despertar ciegos. He descubierto la verdad. Yo soy ministro de la iglesia, no obispo, un pequeño diácono. Yo llevo 12 años como misionero itinerante, internacional, a tiempo completo.
Yo también soy usado humildemente a nivel sobrenatural, con signos, prodigios, sanidades y liberaciones. Yo también he escrito 7 libros religiosos y 8 libritos de oraciones. Y he experimentado en mi vida, como San Pablo, que cuando uno que no quiere ser, ni quiere entrar en la iglesia, y por gracia es llevado a ella. La fe es grabada a fuego en el corazón. Y nada, ni nadie te la puede quitar. Uno tiene una fe firme y ardorosa, porque ha sido sellada, repito, en el corazón. Ahora digo como San Juan Bautista, yo no le llego ni a los tobillos. San Pablo, al gran San Pablo, no soy digno de desatarle las sandalias, pero sí, mi vida de fe, estoy viviendo, pues, una fe cristiana paulina. San Pablo es el apóstol, el gran apóstol, el mayor misionero, el apóstol de los gentiles. Y es considerado y reconocido como la figura espiritual más importante, junto con la de San Pedro, de nuestra Iglesia Católica. Por eso el martirio de San Pedro y de San Pablo es el mismo día, el 29 de junio. Pedro y Pablo murieron los dos el mismo año 67 después de Cristo. San Pedro murió crucificado boca abajo. Sus restos están altar mayor del Vaticano, debajo. San Pablo murió decapitado. Sus restos están en la Basílica de San Pablo, Extramuro, en Roma. Y todo fruto de su conversión. Sin conversión, ciertamente, no hay vida cristiana. Que la conversión es un cambio desde dentro. Es un cambio de corazón. Es un cambio de mentalidad. Es dejarse amar y transformar por el Señor. La conversión implica un cambio radical de vida, dejando atrás el pecado. La conversión es rendir nuestra vida sin condiciones a Jesucristo el Señor. Pero es muy importante. Para aquella conversión tiene que haber una efusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin efusión no hay auténtica conversión porque no hay nuevo nacimiento. No podemos dar de lo que no tenemos. Pablo va a ser el gran misionero, pero primeramente tuvo una experiencia vivencial de conversión y de vida nueva en Jesucristo. Si no somos testigos, no podemos ser evangelizadores, no podemos ser misioneros como San Pablo. Sin Espíritu Santo, como siempre digo, sin una fusión
grande del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay vida cristiana. Solo seremos una fachada religiosa. Queremos, pero no podemos. Creemos, pero no vivimos. Caminamos con un corazón viejo. La gran novedad del Evangelio es que por medio de Jesucristo podemos recibir al Espíritu Santo para conocer a Dios y para poder vivir su mensaje. Hermano y hermana, un gusto estar con ustedes. Pidamos que Pablo pida también por nosotros. Caminemos de la mano de María Santísima, siguiendo a Jesús, pero imitando también la vida de San Pablo. Dios le bendiga ricamente. Reciban la paz del Señor y el gozo maravilloso del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean felices. Amén, amén y amén.